Y a lo prometido, vamos a conversar sobre temas de contingencia, evidentemente, sobre Chile, sobre la región de Magallanes, cómo vemos el Chile de hoy, qué salida vislumbramos, qué podrá significar el proceso constitucional, una nueva constitución para Chile, qué caminos definitivamente debemos encontrar, cuál es el Chile más digno y justo, que dé acceso a la felicidad que podemos entre todos construir, y donde pienso yo, no sé lo que pensarán nuestros invitados, nadie sobra. En esta tarea nos necesitamos todos para construir el Chile de nuestro sueño. Hemos invitado a través de la tecnología, de manera remota, al cientista político, buen amigo, Manuel Rodríguez. ¿Cómo estás, Manuel? Gusto de saludarte, bienvenido, amigo. Manuel, ¿me escuchas? A ver si abres el micrófono, Manuel Rodríguez. Mientras Manuel Rodríguez se prepara, le voy a dar la bienvenida a la periodista, cientista política, amiga, Bárbara Sharp Tejeda, por parte de la mamá. ¿Cómo estás, Barbarita? ¿Bien? Bien, gracias, muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Alfredo Fonseca Mijovilovich, destacado abogado, conocido de una intensa actividad también en lo social, en lo empresarial, aquí en la región de Magallanes, siempre elegante, ¿no? Muy bienvenido, buenos días. También un colega de ambos, aparte de abogado, sí, pues soy administrador público político. Y también cientista político. Así que estamos entre colegas acá, ¿no? No, es el día de los cientistas políticos. Y cómo no, con todas las noticias. Con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Claro. Pero me preocupa, Manuel, si hemos recuperado el contacto con Manuel Rodríguez. Manuel, ¿me estás escuchando? No se conecta. Desafortunadamente no. Bueno, pero esperamos ahí que Franco no haga las gestiones pertinentes para tener en cualquier momento a Manuel Rodríguez, que le va a poner su impronta a nuestra conversación más que discusión. Y yo quiero partir con algo que hoy ha sido titular en todos los diarios del mundo, no solamente de Chile, en los diarios del mundo, en todos los diarios y en diversas lenguas. Se ha informado de lo que está ocurriendo en Chile, de lo que ocurrió ayer en Chile, más allá de la pandemia, lo que ha significado una nueva derrota política del primer mandatario Sebastián Piñera al haber rechazado ayer el Tribunal Constitucional el retiro del 10%, ¿no? El recurso que él interpuso ante el Tribunal Constitucional para impedir de que salga esa reforma constitucional que le permitía a Chile, a las chilenas y chilenos, disponer de un 10% del sistema previsional. Quiero conocer la mirada de ustedes. ¿Qué significa política, socialmente en este instante, a 9 meses de gobierno, el revés que ha venido experimentando, los reveses, el presidente Sebastián Piñera, incluso desde sus propios partidos? Parto contigo, Bárbara. Bárbara Sharp. Bueno, sin duda que esto es un escenario político que tenemos que estar muy atentos y vigilantes a lo que está ocurriendo, porque justamente el gobierno está perdiendo piso político ya hace bastante tiempo, y este intento que tuvo del Tribunal Constitucional de que le prestaran apoyo en bloquear este tercer retiro, por supuesto que le resta al gobierno, ¿no? Le quita la posibilidad de poder, de haber bloqueado este tercer retiro, que ya se venía solicitando hace ya bastante tiempo, porque es la manera en que se ha encontrado, que han encontrado para las personas que puedan, a través de sus ahorros individuales, poder subsanar esta crisis social, política y económica que estamos viviendo en este momento. Entonces, claramente que esto le hace perder al gobierno la estabilidad que estaba teniendo, el apoyo, el respaldo, porque sin duda que estaba buscando en el Tribunal Constitucional este apoyo, y que no lo tengan le quita el peso político, ¿no? Entonces, pues este retiro va a poder seguir avanzando ahora, pero sin duda que el gobierno, pues
se está quedando sin piso, ¿no? Eso es lo que nos deja este titular tan importante que ha salido en todas partes, que al finalmente no pueda... nos preguntamos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el gobierno que ya no se está quedando sin apoyo? Son los mismos partidos políticos del gobierno los que estaban pidiéndole que impulsara este retiro, y ahora las mismas personas de sus militantes le están quitando este apoyo, porque sin duda que si no el gobierno no presenta otra salida para poder subsanar esta crisis, entonces ¿desde dónde estaríamos sacando el dinero para que las personas puedan seguir viviendo en este periodo? Yo debería entender la política. ¿Qué está ocurriendo con Chile? ¿Qué te pasa, Chile? ¿Cómo vamos a reconstruir el tejido social de Chile, que está absolutamente deteriorado? ¿Cómo devolvemos la credibilidad entre nosotros, entre los chilenos, a la política, a la gobernabilidad, a la justicia? Alfredo Fonseca. Bueno, yo creo, pero saludar a Bárbara, que entre la presentación nos saludamos, digamos, pero mira, yo creo que estamos viviendo uno de los momentos más álgidos de la política chilena. Y voy a emitir un juicio de valor, digamos, que además de conocimiento de todo, yo creo que este es el peor gobierno desde el retorno a la democracia, hablando de gobiernos democráticos. Sí. Además, creo que el gobierno ha desestimado la realidad social que nosotros tenemos, porque es una realidad social especial. Un conflicto social, una crisis social ayudada o coayudada o impulsada aún más agudizada por una pandemia. Este ánimo eterno que ha tenido el gobierno de focalizar la ayuda es un fracaso total. El gobierno no ha sido capaz de darse cuenta que estamos en una época y situación y espacio especial. Las políticas públicas corresponden a una época y espacio especial. Y por otra parte también yo creo que el gobierno ha abusado un poco de una cierta visión interna de creer que tiene una mayoría bastante circunstancial, digamos, por el origen que constituyó el segundo gobierno del señor Piñera. Nunca ha tenido una mayoría en el Congreso, nunca ha sido capaz de negociar. Yo creo que estamos en una crisis profunda del sistema presidencial chileno. O sea, si había alguna duda que el sistema presidencial chileno no era el mejor, ya con esto ya está a la luz que no es el mejor. O sea, tenemos que pensar en un ejecutivo dual. Como se ha hablado, yo he escrito varias veces sobre eso, un ejecutivo dual vale decir una suerte de primer ministro o presidente de la República y un jefe de gobierno. Semipresidencialismo, o sea, como es en Francia o en otros países, o en España mismo, que en España tenemos monarquía. Bueno, pero siguiendo, para terminar con esta situación, yo creo que estamos en una crisis profunda en que este tema fue una porfiadez, porque además hay una falacia que se decía que el presidente de la República tenía obligatoriamente que ir al Tribunal Constitucional. Eso no es así. Era facultativo de él ir o no ir, y él perseveró en ir. Entonces también se cuentan ciertos cuentos o ciertas falacias. Yo creo que hay un cóctel muy, muy problemático en Chile. Está este tema de falta de gobernabilidad, el apoyo, la pérdida de apoyo del presidente de la República, aporta de una discusión constitucional importante, elección, digamos, con multicandidatos, también muy importante, que fue un error mezclar tantas elecciones. El pronunciamiento hace algunas semanas atrás sobre el concepto, digamos, que está detrás de la libertad de prensa de parte de una carta de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que eso afuera se ve de una dimensión bastante diferente de cómo la vemos en nuestro país. Afuera se ve como una democracia bastante débil, y eso es muy problemático, sobre todo para los que nos gusta la democracia, los que luchamos por reconstituir el sistema democrático. Bárbara es un poco más joven, pero también tiene esa misma convicción. La verdad que es triste, porque digamos, queremos la democracia, amamos la democracia, pero la democracia hay que cuidarla. Hay que cultivarla permanentemente, y yo creo que el presidente de la República, la verdad, es las cosas que no ha sido coadyuvante del sistema democrático. Ahora, independiente de otros ingredientes más que podemos analizar durante la conversación. En tu calidad de abogado, yo creo que para ti, Alfredo, va a ser muy importante leer, porque todavía no se dicta, o sea, se dictó el fallo, pero la fundamentación del fallo del 7-3 todavía no se conoce. Bueno, eso va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante, porque ¿no? hay que ver de dónde se afirmó. Ojo, que aquí tampoco existe
existe una especie de comportamiento lineal, porque varios ministros que la otra vez rechazaron del Tribunal Constitucional ahora aprobaron. Entonces te digo pero entonces, ¿qué te digo? Que la votación no es lineal, también se dan estos cambios. Además que el Tribunal Constitucional tiene sus propios problemas internos, hay una cierta vendetta ahí con la presidenta, que tiene acusaciones, digamos, de maltrato laboral. Además pidió la intervención de la PDI para allanar, digamos, las oficinas del tribunal. Entonces la verdad las cosas que, bueno, el señor Aróstica adelantó juicio. La verdad que Aróstica ayer en la mañana, claro, pero antes lo había hecho la presidenta. A mí me parece eso muy, o sea, no me gusta, porque así como ayer habían varios sectores felicitándolo, la verdad las cosas que él está consagrando una actitud del Tribunal Constitucional que no es una actitud técnica, es una actitud política, y con eso nos da la razón de que se ha convertido lastimosamente en una tercera cámara que opina políticamente y no técnicamente. Me quiero quedar con el Tribunal Constitucional. No sé si está Manuel Rodríguez, ahora te vemos, me estás escuchando, te queremos escuchar, Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Vladimiro. Un saludo a Alfredo y un saludo también a Bárbara. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Te escuchamos perfecto. Agradecerles la invitación y bueno, atento a tu pregunta, Vladimiro. Bueno, aquí estamos discutiendo el Chile de hoy. Yo preguntaba, ¿qué le pasa a Chile hoy? ¿Cómo mejoramos este Chile de hoy? ¿Cómo podemos restituir este tejido social tan dañado luego de todo lo ocurrido? Y ya cada uno daba una impresión respecto a lo que ocurrió ayer con el Tribunal Constitucional y este revés al gobierno de Piñera. No escucho nada. No escuchas nada. No escuché nada de la pregunta tuya, Vladimiro, perdón. ¿Pero ahora me escuchas? No me escucha. No, lamentablemente no podemos tener contacto con Manuel, es una pena, una lástima, porque nos hubiera gustado mucho tenerlo. Lo que te iba a preguntar, Bárbara, es que, escuchando a Alfredo sobre el Tribunal Constitucional y a portas de elegir a nuestros representantes en la Convención Constitucional, ¿qué crees tú que debería ocurrir con el Tribunal Constitucional? ¿Debería existir? ¿Debería ser modificado en su conformación, en su inspiración? ¿Debería volver a la Corte Suprema como estuvo antes? ¿Qué se debería hacer? ¿O no tener nada, como existen en no muchos países? Pero hay países como Nueva Zelanda, por ejemplo, y entiendo Holanda, donde no existe Tribunal Constitucional ni tampoco Corte Suprema como para resolver temas del gobierno. Sí, bueno, el Tribunal Constitucional es un enclave autoritario de herencia de la época de la dictadura, donde fue gestada la Constitución de la que vivimos ahora, ¿no? Entonces, este Tribunal Constitucional defiende esos intereses y revisa. ¿No fue el gobierno de Lagos? Técnica y políticamente revisa la Constitución y que las leyes que se van a las reformas que se quieren realizar pues sean revisadas ahí, a ver si están en sintonía con eso. Si cambiamos de paradigma y pensamos en una constitución que sea levantada en sus orígenes de forma popular y desde las bases, como lo que estamos intentando hacer ahora en este proceso constituyente, con todos los problemas que estamos visualizando y que existen para llevar a cabo este proceso, pero que lo estamos intentando hacer, pues sería importante pensar en que de pronto no exista un tribunal constitucional. Si existe un poder ciudadano desde donde emerge desde las bases el origen de la Constitución, de pronto podríamos ser todas las personas quienes seamos vigilantes de la Constitución y que las normas que se quieran realizar pues estén ajustadas a eso, o buscar alguna alternativa que sea pues más democrática, ¿no? Porque como el Tribunal Constitucional ahora está, las personas que lo incluyen están designadas por distintos organismos, ¿no? Como desde la Cámara de Diputados, del Senado, de la Corte, si no me equivoco. El Presidente de la República. Claro, el Presidente de la República. Entonces hay una repartición política, ¿no? de este grupo, que por supuesto que tiene tendencias, por eso es que caemos en esto de estar utilizándolo, ¿no? O puede prestarse para que mandatarios lo utilicen como esta tercera cámara que se está haciendo para que vuelva a revisar leyes que ya han sido pasadas por el Congreso, por las dos cámaras, por comisiones técnicas, por comisiones constitucionales, y que ya con todo ese trabajo pues podría ser suficiente, ¿no? Pero que sin duda pues se utiliza este mecanismo como este juego que está haciendo Sebastián Piñera en todo este tiempo de estar enviando las reformas que no le gustan
que no son de su interés político, las envía al Tribunal Constitucional para hacer este gallito respecto de las demandas que sí necesita la ciudadanía y que sí están levantándose desde la Cámara de Diputados, por ejemplo, como el tema del tercer retiro o los retiros que han habido previamente. Digamos que en una situación social política absolutamente distinta, otros gobiernos también utilizaron el Tribunal Constitucional, el que fue creado, digamos, por el gobierno de Ricardo Lagos. No, fíjate que no. ¿No? O sea, a ver, yo comparto algunos. El último planteamiento de Bárbara lo comparto, el inicial quizás a lo mejor yo te interpreto mal, no lo comparto tanto. El Tribunal Constitucional, que arranca por allá, digamos, de un jurista famoso alemán, que se puede contestar una anécdota con respecto a su opinión que tenía de la Constitución del año 25, que fue Hans Kelsen, que consagró el Tribunal Constitucional en la Constitución austríaca de 1920. Fue un invento en aquella época muy interesante, de ahí pasó a Alemania, etcétera, y lo copiaron varios países. En el caso chileno, el Tribunal Constitucional se crea en enero del año 1970, en la postrimería del gobierno de Frei Montalva, y entra en noviembre de ese año en funcionamiento, digamos. Y el Tribunal Constitucional se componía por 7 miembros. Obviamente este Tribunal Constitucional dejó de existir, digamos, el año 73 y se borró. Y apareció nuevamente en la Constitución del año 80, pero apareció en la Constitución del año 80 después del año 90, porque no nos olvidemos que durante el 80 y el 88 fuimos gobernados por artículos transitorios. Absolutamente. Entonces después hubo un plebiscito, hubo 2 plebiscitos, el 88, el 89, el 89 que hubo 54 reformas a la Constitución, digamos, bastante importantes, digamos. El tema fue que se consagra este Tribunal Constitucional, que era de 7 miembros, en el cual, digamos, era bastante, digamos, de acuerdo al artículo 8, era para custodiar, en fondo, este famoso concepto de la democracia protegida, ¿no? Y donde el Consejo de Seguridad Nacional tenía derecho a nombrar 3 miembros y el presidente de la República nombraba uno solo, o sea, era un desbalance total. En la Constitución del año, en la modificación constitucional del año 2005 con Lagos, se modifica esto, porque en sí el Tribunal Constitucional es un buen elemento, es un buen concepto creado por el señor Kelsen, digamos, incorporado por el presidente Frei Montalva. Es bueno, pero obviamente se borró esta cosa de custodia de la democracia. El artículo 8 se derogó y se le dio una función, digamos, de interpretar la Constitución. Pero no fue un cambio, con los senadores designados del Tribunal Constitucional de la manera como se constituyó. Se dice, porque el gran negociador de esto fue el ministro Insulza, que era ministro, se dice que fue la transaca por eliminar, digamos, a los senadores designados, sí. Pero el Tribunal Constitucional ya estaba consagrado. Pero también se creó un elemento interesante y bueno y mejor, porque se incorporaron miembros que eran nombrados por el Poder Civil y se desbalanceó la presencia de los militares en el Tribunal Constitucional, sacándolos prácticamente. Pero aquí viene una trampita, y la trampita fundamental fue que se consagró, porque antes, como bien decían ustedes, existía el control por parte de la Corte Suprema, durante, digamos, la época, digamos, del gobierno militar, pero era el recurso de inaplicabilidad, que establecía un análisis de la norma constitucional en concreto. Perdón, pero antes del 70, no, pero es que antes del 70, ¿qué ocurría? La Corte Suprema, con el recurso de inaplicabilidad, pero es un análisis de la norma constitucional en concreto, vale decir, cada vez hay que estar recurriendo a la Corte Suprema porque ese caso sirve ese análisis sirve para ese caso en común. Pero volviendo al año 2005, se incorpora un procedimiento que es el control constitucional a priori, o el control constitucional preventivo, y ahí tenemos el problema. Porque el control constitucional debe ser represivo, es lo que a mí me gustaría, digamos, una vez que la ley está en curso. Y tiene que haber un control facultativo anterior. Vale decir, ¿sabe qué? Los diputados y senadores tenemos una duda, ¿será constitucional esto? Entonces, voluntariamente, facultativamente, ponemos a disposición del Tribunal Constitucional para que nos ilumine, un trabajo iluminador, pero no un trabajo de derogación anterior a la promulgación de la ley como tenemos hoy día, que es un control preventivo. Alfredo, rayo para la suma. En la nueva Constitución se reemplaza, tú puedes, si eres electo, llegar al Palacio
¿cuál es el apellido del Palacio? Pereira. Del Palacio Pereira, puede llegar al Palacio Pereira a escribir la nueva Constitución. Y cuando se toque el tema del Tribunal Constitucional, ¿cuál va a ser el aporte? ¿Cuál es el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, pero no como está ahora. Me gusta con un control represivo una vez que el proyecto ha sido discutido, que ha sido tramitado, a no ser que se presente un control facultativo en que de consenso se diga, mire, ilumínenos sobre tal norma, pero iluminar significa ilustrar, no significa ponerle freno. Ahora, ¿designado por quién? Designado, digamos, por varios estamentos, incluso por la ciudadanía. ¿Por qué no pensar en un tribunal constitucional también cuyos miembros sean elegidos, digamos, por voluntad popular, obviamente dentro del abanico de constitucionalistas que tenemos en Chile? Si en Chile hay muy buenos constitucionalistas, uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, digamos, con ciertas posturas, digamos. Obviamente hay algunas posturas que yo no las comparto, como no comparto el planteamiento que tenía el señor Guzmán, por ejemplo, con respecto al principio de subsidiariedad, que desprestigió prácticamente el principio de subsidiariedad en Chile. Entonces tenemos también que abrirnos a una postura, porque aquí lo malo no es el Tribunal Constitucional, es cómo ha procedido. Vamos a saludar a Manuel Rodríguez, a ver si tenemos suerte ahora, si tenemos fortuna. No nos queda mucho tiempo para ir al primer alto comercial, pero para lo menos saber si estamos en contacto, si él me escucha, yo lo escucho, yo lo veo bien, yo me alegro verlo bien. Ahora parece que me escuchas. Manuel, un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Perfectamente, Vladimir. Muchísimas gracias. Tengo varias opiniones con respecto al tema del Tribunal Constitucional, pero a tu disposición. Creo yo que es interesante este análisis que se ha hecho sobre el rol que está cumpliendo y su origen histórico. Tiene razón Alfredo, en cuanto que esto inició el año 70, pero nos queda tema por delante todavía. Mira, vamos a hacer un pequeño alto comercial, ya que hemos restablecido el contacto con Manuel Rodríguez. Vamos a volver y seguiremos dialogando sobre qué te pasa a Chile. Lo hemos centralizado fundamentalmente en el Tribunal Constitucional. Seguiremos hablando dentro de un ratito.